Corazón, alguien te lo tiene que decir. Aunque tengamos los brazos gorditos, definitivamente hay herramientas en la imagen personal que una vez que tú las conozcas, bueno, te vas a sacar provecho y bueno, nadie volverá a poner atención en esos bracitos. Aquí recuerda, la imagen personal, la moda y el estilo vienen a la mano para efectivamente destacar nuestra personalidad, vernos bellas y muy seductoras. Así que corazón, alguien te tiene que decir cuáles son las blusas que no te quedan, pero también te voy a dar cuál es la clave para escoger las que sí te quedan e igualmente destacar tu cuerpo, destacar tu escote, tu cuello, tu rostro y bueno, verte hermosa y bella. Corazón, no pierdas tiempo escogiendo estas blusitas que, bueno, están en todas las tiendas, especialmente del grupo Inditex, como Zara, como Bershka, Stradivarius y, bueno, otras tiendas que son las típicas blusitas que nos la ponen como básicos. Aquí, ¿cuál es el problema? Que estas blusitas que tienen la línea horizontal en el escote y que los tirantes son súper delgaditos, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque se ve una gran desproporción entre un brazo ancho, un brazo gordito y ese tirantito tan chiquitito que bueno, se ve desproporcionado. Por lo tanto, todavía se hace el brazo un poquito más ancho y no es lo que queremos. Sin embargo, hay opciones que puedes sustituir, como por ejemplo, este tipo de blusa a mí me encanta porque se ve hasta más sexy, más seductor cuando los tirantes son más anchos. Incluso lo vemos aquí que la línea del escote es horizontal, pero como es amplia, inmediatamente la atención va al escote, al cuello, al rostro. Y los brazos, bueno, pasan a segundo plano. Y también como en este caso, que el escote es un poco más en V, pero los tirantes son gruesos. Recuerda, aquí es súper importante tratar de que los tirantes vayan en la misma proporción de los brazos para que justamente se vea balanceado. Una de las técnicas que me encanta, corazón, y sabes, me harías muy feliz que le des clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo video y que por favor comparte este video a aquellas chicas que consideres que le puede cambiar la vida, porque una de las técnicas que es infalible es cuando dirigimos la atención a la parte del centro. ¿Cómo lo podemos hacer? Como en este caso, que en esta blusa me encanta porque tiene ese toque diferente justamente en el escote. Cubrimos los brazos. Si es que te sientes como muy tímida para poderlos mostrar, inmediatamente la atención se dirige justamente a la parte del centro. A mí me encanta. Y también puedes hacerlo con este tipo de blusas, que ese detallito que viene en el escote, bueno, es ideal, se ve increíble para efectos de que la atención vaya justamente al escote. Recuerda, la tela que mejor te quede es aquella que se va a ajustar más a tu cuerpo. O sea, todas deben de tener licra, deben de tener poliéster. Claro, hay calidades diferentes para que justamente se vea balanceado y te ves guapísima. Yo sé, corazón, que te han dicho que las transparencias, bueno, es una de las telas que te va súper bien. Sí, sin embargo, hay ciertos elementos que no debes de utilizar. Como en este caso, en esta blusa sí utilizamos transparencias en las mangas, pero se le agrega volumen. A pesar de que marcamos la V, marcamos cintura, hacemos que tu figura se vea más ancha, forzamos esa silueta a que se vea balanceada, pero en mi opinión se ve muy ancha y no es lo que queremos, porque mi objetivo es destacar, recuerda, tu belleza y tu personalidad a través de moda, estilo y de imagen personal. Por eso, sí o sí, y de manera independiente a tu peso y a tu estatura, mi objetivo es hacerte más estilizada, más delgada, para efectos de que tu imagen personal se vea con armonía. Por lo tanto, si vas a utilizar transparencias, que sea como en este caso, que me encanta porque las mangas utiliza este tipo de tela que es el mesh, que tiene la suficiente elasticidad y se ve transparente. Y además también en esta blusa utilizamos el escote en diagonal que se ve
moderno, pero al mismo tiempo casual y déjame decirte que muy sexy. ¿Por qué muy sexy? Porque enseñamos la clavícula. Y déjame decirte un secreto. A todos los hombres les encanta ver la clavícula. ¿Por qué? No tengo idea. Ya sabes cómo son de raros. Yo sé, corazón, que a veces pues nos encanta utilizar el straple. Claro, se ve sexy, se ve elegante, sin embargo, no a todas las mujeres nos queda bien. Y es que cuando tenemos los brazos anchos, tener el strapless, que es en línea recta, lo único que hace es que marca todavía más la anchura de esos hombros. Por lo tanto, yo que te recomiendo que lo cambies por el cuello halter. El cuello halter igualmente se ve sexy, seductor, dirige la atención a la parte del centro, por lo tanto tu rostro va a estar en primer plano. Y lo que es importante del cuello halter es que la bolita de los hombros destaca y generalmente la tenemos más delgada que el resto de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el resultado es que te ves delgada, te ves proporcionada, la atención se dirige a la parte del centro y te ves guapísima. Muchas veces utilizamos la ropa y las blusas en particular cuando tenemos cierto estado de ánimo. Así, por ejemplo, nos sentimos más innovadoras, casuales, modernas. Nos queremos poner una playera que justamente está de moda y no sabemos cuál. Justamente esta donde se descubre un solo hombro que a pesar de que es un poquito más ancha, créeme que se ve muy bien. Nada más que el riesgo de esta blusa es que si no marcas bien la cintura y no sacas, destacas esa bolita del hombro, corres el riesgo de que se vean más anchos. Pero créeme que sí se puede utilizar porque te vas a ver más casual y más natural. Otra de las blusas que también me encanta, corazón, y te recomiendo que te quedes al final de este video porque te voy a decir cuáles definitivamente no te pongas, es decir, te lo prohíbo. Sí, corazón, alguien te lo tiene que decir. Pero en este caso, esta blusa se me hace súper femenina. Aquellos días, o bien si tu personalidad es un poquito más sweet, más dulce, femenina, créeme que esta blusa con ese escote se ve, bueno, muy coqueto. Cubrimos la parte más ancha del hombro y dirigimos la atención a ese escote. Te ves súper linda, súper bella. Recuerda, el peinado también es súper importante que pues destaques más tu cuello. Me encanta. Y ahora sí, corazón, lo prometido es deuda. Definitivamente te prohíbo este tipo de blusas que tienen volúmenes extras. Son blusas que realmente no generan un reloj de arena, no se adaptan bien a tu silueta, tienen demasiado volumen y esto, créeme que no a todos los cuerpos le quedan. Incluso a aquellas personas que tienen brazos delgados tampoco es garantía. Así que, corazón, prohibido y prohibido. Claro, si quieres que hagamos un video hablando de las texturas y de los volúmenes, ponme en los comentarios porque ya sabes que siempre, corazón, te leo, te tengo en mi corazón, en mi mente y que tengas una increíble semana.